Quiero agradecerle a Mil Rose, que está por aquí, a Lucía Carro, que también es miembro de esta comisión. César Calvo estaba aquí, salió hace unos minutos. A don William Méndez, a Jeffrey Chinchilla y a Emily Reyes. Además de estas compañeras y compañeros, hay otras personas que conforman este grupo. Reitero el agradecimiento por la presencia de ustedes hoy aquí para reflexionar sobre un tema tan importante. No puedo dejar de enfatizar lo importante que es la participación de la juventud en este tipo de actividades. Por ustedes que están aquí presentes, que mayoritariamente son gente en plena formación, pero también como ustedes son testigos de la capacidad de quienes conforman esta mesa. Jeffrey y Emily son dos muy jóvenes profesionales que se han esforzado muchísimo, han ahorrado y han podido hacer posgrados fuera de Costa Rica y también dentro del país. Y bueno, yo no tengo que agregar ninguna palabra, no tengo que utilizar ningún adjetivo para que ustedes aprecien la calidad de profesionales que son. También, mientras ellos hablaban, yo me emociono, soy un romántico quizás. Estaba meditando que normalmente cuando en el país se organizan este tipo de mesas redondas, las personas que normalmente están sentadas aquí son los doctores del sistema, son los sabios del sistema, entre comillas lo estoy diciendo lo anterior, por supuesto. Gente normalmente que ya ha consolidado su vida profesionalmente, pensionados muchas veces, sí, y los enfoques tienden a ser extremadamente conservadores. El que tiene resuelta su vida y además la tiene resuelta de muy buena forma, tiende a ser un poco desconfiado de planteamientos donde se invita a revisar la vida, a revisar la institucionalidad, a revisar la constitución política. Y las visiones cambian. Aquí hay dos jóvenes que están conversando a favor de la necesidad de revisar el sistema. Normalmente desde ese mundo de profesionales que ya lo lograron todo, que no tienen que esforzarse más, sino que están viviendo las mieles de un trabajo muy legítimamente desarrollado durante toda su vida, tiende a ser más temerosa y más conservadora. Por supuesto que hay excepciones a la regla. Por eso nosotros en esta comisión hemos querido, pensando en que la población de Costa Rica hoy tiende a ser mayoritariamente muy joven, y además muy conscientes de que este tipo de actividades normalmente se construyen desde una visión piramidal, patriarcal o adultocentrista, que el grupo estuviera conformado por gente joven, para que también el criterio de las mujeres y los hombres jóvenes, de las muchachas y los muchachos de este país, esté representado en este tipo de actividades. Porque la vida cambia, porque la vida no siempre es igual, y cuando la vida cambia es absolutamente necesario replantear la institucionalidad, porque hay nuevos principios y hay nuevos valores, y la institucionalidad, incluyendo la propia constitución política, hay que adaptarla de manera permanente a los cambios que va sufriendo las sociedades y de acuerdo con los principios y los valores que van surgiendo con el cambio de los tiempos. Y esto es así porque la constitución política no es una ley eterna, es una ley hecha por los seres humanos para responder a los problemas y a las necesidades del momento, lo cual no significa que hay que cambiar la constitución todos los días, pero sí que es necesario adaptarla para que tenga vigencia y tenga eficacia. Y también entendiendo que la vida no es de los muertos, que la vida es de los vivos. Yo vivo eternamente agradecido con los esfuerzos que hicieron mis padres, mis abuelos. Y como sociedad tenemos que estar muy agradecidos con lo que hemos heredado de los fundadores, de los padres fundadores de este país, incluyendo esta constitución que criticamos. Pero quienes estamos aquí dándole la cara a la vida, al sol, al trabajo, a los problemas del país, somos nosotros.
Y así como nuestros padres y nuestros abuelos hicieron un gran esfuerzo por heredarnos un país con sus instituciones, las que tenemos, de la misma manera nosotros tenemos que garantizarle a las futuras generaciones, ojalá un país mejor que el que nosotros recibimos, porque esa es la vida, intentar mejorar a cada instante. Y con ese par de premisas quisiera rápidamente intentar contestar la pregunta de si es o no es necesario convocar una asamblea constituyente en nuestro país. Como he dicho en otras oportunidades, esa pregunta no se puede contestar en abstracto. Hay una pregunta anterior que debemos hacernos, y es de si es necesario o no reformar la Constitución política. Si es necesario reformar la Constitución política, tiene sentido que nos preguntemos, ¿y cómo vamos a reformar la Constitución? Hay dos caminos, por medio de las reformas parciales, es decir, pensando que lo puede hacer la Asamblea Legislativa, o en su defecto, que lo haga una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea. Entonces la pregunta esencial que nos debemos hacer cuando hablamos de Asamblea Constituyente es, ¿se requiere reformar la Constitución política? Tanto Jeffrey como Emily nos han dado algunos ejemplos que demuestran que sí es necesario reformar la Constitución política. Han dado aquí elementos de tipo histórico, como que la Constitución nuestra es muy vieja, de 1949, pero que además esa Constitución que nos dieron los constituyentes del 49 se basó en la Constitución de 1871. Cuando uno alude a este argumento, algunas personas, desde esas tesis conservadoras muy respetables, suelen decir que este argumento no se sostiene porque Estados Unidos solo ha tenido una Constitución. Y siendo cierto esa afirmación, el ejemplo no vale, no se aplica, porque los sistemas jurídicos de Estados Unidos y nuestro país son diferentes. Ellos se basan en la costumbre, la tradición y los precedentes judiciales, y nosotros en el derecho escrito. Ellos, por vía de interpretación, tienen grandes facultades, posibilidades de ir adaptando su ordenamiento jurídico a las nuevas necesidades, pero en los países de tradición germano-románico, como es el nuestro, derecho escrito, para concretar las reformas al sistema, hay que hacerlo en su literalidad principalmente. Entonces el ejemplo no cabe, pero de todas maneras Estados Unidos sería la excepción a la regla. La regla es que los países en el mundo modifican, reforman sus constituciones de cuando en cuando. El promedio de vida de las constituciones en el mundo es de 19 años. Y un hecho comprobado es que todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos, han tenido no una, varias constituciones. También se han dado ejemplos aquí o argumentos relacionados con las diferencias entre la Costa Rica de 1949 y la Costa Rica del año 2018. Aquella era una Costa Rica muy pequeña, económicamente hablando, poblacionalmente hablando. Hoy nosotros estamos con una población que se está acercando a los 5 millones, pero además estamos insertos en procesos de apertura y globalización. En el 49 solo exportábamos café y banano, hoy exportamos más de 4.500 productos. Las visiones de derechos humanos, para quienes dicen que estamos muy bien en derechos humanos, en 1949 eran muy limitadas, restringidas a un incipiente desarrollo de los derechos humanos con la creación de las Naciones Unidas y la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Nuestra Constitución es del 49. En la Constituyente de 1949, mujeres, no hubo una sola de ustedes ahí representada, ni siquiera votaban. Es que uno se acostumbra culturalmente hablando al texto de la Constitución. Pero a partir de esta información, noten, a pesar de las reformas que se le ha hecho, que nuestra Constitución tiene un perfil claramente patriarcal. Y si no había mujeres, por supuesto que tampoco los afrodescendientes, los afrolimonenses, que no podían pasar de Turrialba. Y jamás
iba a haber aquí una persona, mujer u hombre, de los grupos originarios, de los grupos indígenas. La vida ha cambiado en todo sentido y es necesario que nuestra Constitución refleje la progresividad de los derechos humanos. No le corresponde a la Sala Constitucional crear derechos humanos, esa no es su competencia. No le corresponde a la Sala Constitucional reformar la Constitución política, no es su competencia. La Sala Constitucional no es asamblea constituyente. A la Sala Constitucional le corresponde aplicar y defender la Constitución tal cual es. Y si la Constitución tiene deficiencias, esas deficiencias las tiene que arreglar o la Asamblea Legislativa en su función de poder constituyente derivado, o bien una Asamblea Nacional Constituyente especialmente convocada para tales propósitos. Pero hay muchos argumentos más para justificar la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Quisiera decir 2 o 3 más. No insisto en el tema de los derechos humanos, que Jeffrey lo trató muy bien. Hablo de los principios constitucionales. No se definen cuáles son los principios del sistema. No se definen, al menos, cómo se exige en los tiempos actuales, bajo la égida del neoconstitucionalismo y la necesidad de producir nuevas constituciones con nuevos principios y nuevos valores, todos congruentes con el principio democrático. Pero hay que decirlos expresamente. ¿Para qué? Para que no sea la Sala Constitucional quien defina cuáles son los principios fundamentales del sistema. Revisen las constituciones modernas, para que vean que en los primeros artículos se dice claramente cuáles son los principios y los valores fundamentales del sistema. Esto amarra la Sala Constitucional y la reduce a un tamañito más pequeño, como tiene que ser en un Estado de Derecho, entendiendo que la Sala Constitucional no es Asamblea Constituyente. Desde el punto de vista del modelo o estructura del Estado, nosotros estamos generando una sociedad muy discriminatoria, porque el poder político y económico está concentrado en San José. Es una concepción piramidal, mesetera, excluyente del poder político y económico de todas las zonas que se encuentran periféricamente ubicadas fuera del Valle Central, principalmente de San José. Y eso tiene un impacto inmediato en la calidad de vida de las personas. Lo vimos de una manera muy palpable en el último proceso electoral, en la forma como el Atlántico, el Pacífico, el norte-norte y el sur-sur reaccionaron cansados porque a ellos no les está llegando poder político y poder económico. Y en esas condiciones, entonces, los índices de mayor pobreza y en todos los otros indicadores sociales, en términos negativos, se encuentran en estas zonas, producto de una división político-administrativa absurda, ilógica, casi que tonta o estúpida. Tenemos que repensar la manera como vamos a redistribuir ese poder político y económico. Hay que crear unas provincias nuevas, 2 por lo menos, pero con unas facultades especiales para que, con unas nuevas formas de planificación estratégica y facultades de coordinación, puedan garantizar que el desarrollo del país como derecho humano fundamental tiene que ser equilibrado entre todos los territorios. Y el sistema político basado en el presidencialismo tiene que revisarse. Hace un tiempo, hacia finales del siglo pasado, como pasa la vida, la posibilidad de parlamentarizar el sistema se discutió muy intensamente durante el gobierno del expresidente Rodríguez. En esa oportunidad yo me oponía a la posibilidad de matizar nuestro sistema presidencial con algunas instituciones del Parlamento, porque lo que había era bipartidismo. Y alcanzar acuerdos en el bipartidismo es muy fácil. Pero hoy, con un nuevo esquema de división de poder político que entendemos y denominamos como multipartidismo, tenemos que repensarnos desde el punto de vista del sistema político que impera, porque no estamos logrando acuerdos, negociaciones y acuerdos que permitan desentrabar el país. En respuesta de esto, el actual presidente, don Carlos Alvarado, nos viene hablando de un gobierno de unidad nacional,
y construye un gabinete con personajes de diferentes partidos políticos. Pero esto no es sostenible, esto hay que institucionalizarlo, introduciendo en la Constitución política algunas instituciones del sistema parlamentario para que podamos alcanzar fácilmente negociaciones y poner al país nuevamente a caminar. Quien diga que en Costa Rica el país se descentraba reformando el reglamento de la Asamblea Legislativa no entiende ni remotamente, primero, que es la Asamblea Legislativa, tampoco comprende la trascendencia del reglamento y mucho menos la magnitud de los problemas nacionales. Entonces tenemos que repensar el sistema político. Y esa es la discusión que tenemos por delante. Y hay unos problemas fundamentales enquistados en el aparato institucional, empezando por el financiamiento de los partidos políticos, que no es democrático, es discriminatorio, pero además está propiciando una cascada de sinvergüenzas, y hoy todos los partidos políticos, habrán excepciones, están acusados en la Fiscalía. Es que si eso es así, es porque la Constitución no está regulando bien el sistema de financiamiento de los partidos políticos. El sistema de partidos políticos tenemos que repensarlo. Si la gente está molesta y no se siente bien participando por medio de las posibilidades que ofrecen los partidos políticos, hay que hacer lo que hacen otras constituciones modernas en el mundo. Y permitirle a otro tipo de grupos organizados que también, por ejemplo, puedan proponer candidaturas para la conformación de la Asamblea Legislativa. No tenemos que seguir siendo iguales o haciendo lo mismo. Hay que modificar el sistema de elección de los diputados. Hay que modificar la manera como se sesiona en la Asamblea Legislativa para que sea un órgano más eficiente. Quisiera detenerme en las reformas de la Asamblea Legislativa, pero yo quisiera que lleguemos al tema de las preguntas. Hay que revolucionar el Poder Ejecutivo. Emily aquí nos ha hablado de cifras escandalosas, 330, 325 instituciones públicas. Y Emily dice, está en la Asamblea Legislativa. Y a este servidor le encanta el tema de la reforma del Estado. Y yo ratifico lo que Emily dice. Y hay algunas instituciones que ni siquiera sabemos que existen. Pero ¿cómo va a ser posible en un país tan pequeño? Y hablamos por otro lado de déficit fiscal, pero es que hacia ahí se está yendo el dinero de los costarricenses. Es cierto, hay que generar nuevos impuestos, hay que recaudar mejor, pero tenemos que repensar la arquitectura del Estado, porque no hacemos absolutamente nada generando nuevos impuestos si el estañón donde se está yendo ese dinero está lleno de huecos. O sea, unos nuevos impuestos y dentro de 1 año o 2 años de nuevo estaremos ante un problema de déficit fiscal. Vean la Corte. Vean lo que está pasando con la Corte. Jeffrey decía que en estos momentos hay 60 o 61 proyectos de reforma constitucional planteados en la Asamblea Legislativa. Coyunturalmente, unos y otros, según el Colegio de Abogados, la Corte ya, y algunos diputados están presentando proyectos de reformas al capítulo del Poder Judicial, para reformar el sistema de elección de los magistrados, para hacer pública la votación en procesos disciplinarios, para separar o quitarle a los magistrados el gobierno de la Corte, que ellos nada más se dedican a funciones jurisdiccionales y que otro órgano, podría ser el Consejo Superior de la Judicatura, se dedique a administrar la Corte. Es una serie de problemas serios que nos están rebotando en la cara en estos momentos, y mucha gente habla de estos problemas como si fueran nuevos. Hace 40 años se viene hablando de hacerle este tipo de reformas a la Corte. En general, de lo que hemos venido hablando, tenemos 40 años en Costa Rica de estar sugiriendo todas estas reformas que hemos citado aquí en conjunto los tres. Y no hacemos nada. Y esto hay que creerlo, así como el país lleva 50 años ya intentando hacer una carretera a San Carlos. Y duramos muchísimo resolviendo cualquier tipo de problema. Bueno, también a nivel institucional hemos durado ya más de 40 años en hacer reformas que no logramos consolidar, a pesar de que
están diagnosticadas como absolutamente necesarias. En mi criterio hay que eliminar todas las juntas directivas de las instituciones autónomas. No es posible enquistar un órgano político dentro de un órgano técnico que debe prestar servicios con una enorme eficiencia. ¿Qué hacen los políticos metidos en la caja? ¿Qué hacen los políticos metidos o los representantes de los trabajadores? ¿Qué tiene que hacer un trabajador en la junta directiva de la caja? ¿O un empresario o un trabajador en la junta directiva del ICE? Nada. El Estado no le pertenece ni a los empresarios, digo yo, a las instituciones públicas, ni a los trabajadores. La administración de las instituciones públicas es un fenómeno, es un asunto absolutamente técnico. Pero si usted enquista ahí trabajadores y empresarios, van a defender gremialmente los intereses de sus grupos. Y entonces se sacrifica la eficiencia de la institución por la defensa de los que andan buscando generar rentas a costa del Estado. Y yo soy pro trabajador. Y ojalá que los trabajadores en Costa Rica ganen muy bien, los de la empresa pública y los de la empresa privada. Pero también creo en la necesidad de que la administración pública, en beneficio del ciudadano, se haga de manera muy eficiente. Hay que replantear competencias y funciones de la Contraloría General de la República. Hay que fortalecer el régimen municipal. Tenemos que hacer muchas reformas. Tenemos que sacar de la Corte la Sala Constitucional. Imagínense quién resuelve los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad que afectan al Poder Judicial. La Sala Constitucional son los mismos y se sirven con la cuchara grande. No, son jueces y tienen una venda puesta en los ojos. No es cierto. Y la crisis que estamos viendo no lo demuestra. Claro que se defienden, el poder se autoprotege, eso es un principio fundamental del poder. Los 22 magistrados deciden un día censurar mediante una amonestación escrita a 4 magistrados. Vean ustedes la seriedad de nuestro Poder Judicial. Y se viene la presión por redes sociales. Ni siquiera hubo una marcha. Y en 2 días el sacrosanto, el inmaculado, el de los ojos vendados, Poder Judicial, cambia su resolución para complacer al público. Así estamos como país. De manera que, porque William nos está diciendo aquí que yo no hable más, lo que nos está diciendo es que mejor cortemos para que ustedes puedan hacer preguntas. Desde esta posición, nosotros estamos plenamente convencidos, primero, que es necesario reformar la Constitución política. Segundo, si es necesario reformar la Constitución política, luego nos tenemos que preguntar cómo. ¿Puede la Asamblea Legislativa? No puede hacerlo. Y esto no es un invento. Ahí están esos 62 proyectos de reforma constitucional que con esta nueva oleada de reforma seguro vamos a llegar rápidamente a 70, que la Asamblea no ha podido realizar, porque la Asamblea Legislativa solo le dedica a este tema los días miércoles de 4:15 de la tarde a 5, cuando logra llegar al punto de la agenda. Aquí hay muchos estudiantes. Cuando un profesor de ustedes de Derecho Constitucional les diga, o de Ciencias Políticas, o quien sea, que la Asamblea Legislativa puede hacer la reforma de la Constitución, demuéstrenle que eso no es cierto. Basta, electrónicamente se puede verificar esto. Pasan semanas y a veces meses y no hay tratamiento de reformas constitucionales en el Pleno Legislativo. Pero aunque se pudieran, como lo dijo Jeffrey, solo puede la Asamblea Legislativa hacerle reformas muy superficiales a la Constitución política, porque la Sala, por cierto, sin competencia, ha dicho que solo un poder constituyente originario puede hacerle reformas profundas a la Constitución política. Aquí llegamos a este punto sacrificando algunos temas, pero vale la pena para que mejor conversemos entre todos. La pregunta esencial, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es, ¿y qué vamos a hacer nosotros, todos nosotros, para renovar, para modernizar el país? Está bien que nos quejemos
contra las malas prácticas administrativas, que nos quejemos contra la corrupción y todo lo que compite con la buena calidad de gobierno. Es un derecho ciudadano el quejarnos, el estar molestos, el sentirnos indignados. Pero también es un derecho y una obligación fundamental que nos da el sistema democrático de participar en el proceso de la solución de los problemas. Está claro que de arriba hacia abajo, como lo explicó también Emily, las clases políticas dominantes, las autoridades políticas superiores, que no van a emprender el camino de las reformas, porque están muy a gusto. Aquí la obligación de nosotros como ciudadanos es, además de quejarnos, la de emprender el camino de las correcciones. Porque si no, este país se nos va a ir de la mano. Y todo este eslogan de que Costa Rica es pura vida se nos va a ir de la mano. No estamos vacunados contra la anarquía, el desorden, la guerra o la revolución. Las circunstancias pueden cambiar en cuestión de minutos. Vean en Nicaragua, un país muy diferente al nuestro, pero por un proyecto de ley que a la gente no le gustó, se echó a la calle y ya llevan más de 300 muertos. No esperemos como país y como sociedad llegar a ese momento. Y de una manera valiente propongámonos reconstruir el país, reconstruir la sociedad, modernizar el Estado, profundizar los derechos humanos, para que todos podamos vivir mejor, pero eso nos exige constituirnos en arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Gracias.